Bien, oficialmente buenas noches para todos y para todas. Reciban un cósmico saludo de parte de mi familia, de mi querido padre, de mi amada institución universitaria de Envigado y de vuestro orientador. Que tengamos una semana muy amigable, que nos preparemos bastante y que esta semana y la otra sean muy productivas para que lleguemos a la semana mayor, mínimo a meditar, a orar y algunos a reposar. De todas maneras, los informes de las últimas horas de los epidemiólogos del San Vicente Paul hablan de un incremento de casos de contaminación como consecuencia del relajo que hay en el sistema. Los invito, como hago permanentemente, a que nos cuidemos mucho. Mucho es bastante. Recordemos que somos seres sociales y el país apenas está en recuperación y nuestras economías también lo están. Venimos trabajando todo un tema de mecánica muy agradable. Este tema, primero hicimos una pequeña introducción para recordar qué era la física, qué no era. Luego viajamos por los grandes protagonistas de la serie. Hablamos, por ejemplo, desde la época de Aristóteles, los trabajos de Galileo de Bruno Giordano, los trabajos de Kepler, de Newton, de Galileo. Y ayer les mandé un mensajito muy interesante recordando el famoso día Pi, que era un día que había luchado un representante de la Cámara en Estados Unidos hasta que logró que el Estado se lo concediera y se decretó como Día Nacional del Pi. Ese día se celebra el nacimiento de Albert Einstein y especialmente la partida de Hawkins. Ambos, los que leyeron el artículo que les mandé, vivieron en el reino terrestre 76 años y los dos pues han hecho aportes significativos. De que Einstein con su teoría de la relatividad produjo profundos cambios en la concepción de la física moderna. A considerar precisamente que había una curvatura del espacio-tiempo como consecuencia de la masa y que eso podía considerarse como una gran carpa en la cual los sistemas que eran más masivos, pues en una carpa iban a hacer un hueco mayor, como es en efecto el caso de los cuerpos negros, que presentan las densidades inmensas y que son capaces de atraer la luz. Precisamente ese es otro de los aportes de Einstein. Hawkins se dedicó mucho a preguntarse sobre el universo. Hizo muchas propuestas, entre ellas trató de encontrar el fin último del sistema, luego lo revaluó y pidió excusas y estuvo finalmente trabajando en el proyecto espacial de los chinos. También él hace unos años había anticipado que uno de los peligros de la humanidad era precisamente algún virus que era capaz de atacar masivamente. Y a raíz de su presencia en muchas películas, muchos vieron la película Virus antes de que ocurriera realmente algo catastrófico. Y de todas maneras con Hawking, pues digamos que tenemos una dimensión diferente del universo. Hawkins inicialmente fue tentado a dedicarse a estudiar partículas elementales, pero era básicamente una taxonomía, o sea, una clasificación. Entonces él realmente rehusó a eso y pensó dedicarse más bien a la cosmogonía, donde hizo muchos aportes, donde se encarretó bastante. Y recuerde precisamente en uno de sus libros más famosos, A Brief History of Time, una breve historia del tiempo, él plantea la pregunta difícil: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y ahí comienza digamos así, una especie de estudio autobiográfico donde va contando partes de su vida, casi que
creyente, ateo, no creyente, etc. Muchos acomodan su estado de salud a un castigo precisamente de los dioses, a parte de su rebeldía, pero si era un castigo, el castigo consistía precisamente en conservarle toda la brillantez mental y no darle un vehículo físico apropiado. O sea, el tipo talentosísimo, pero completamente postrado. Sin embargo, Cambridge tuvo un equipo de investigadores para que trabajara. Igual Einstein, en la celebración del día Pi, que le hice mucha propaganda ayer entre todos mis colegas, y en la parte académica, precisamente, Einstein llegó lejos. Digamos, yo insisto que Einstein no tenía mucha capacidad matemática, excepto gran talento para interpretar la física, y obviamente está más allá de todos nosotros. Pero concibiendo, de hecho, los grandes trabajadores de la física, de eso vi como fueron, por ejemplo, este señor, que era una de sus mujeres, la Maleva, por ejemplo, hizo grandes aportes, Minkowski hizo grandes aportes, Lorentz hizo grandes aportes, digamos que eran el cerebro matemático del hombre. Las ideas de él eran brillantísimas. Y él precisamente desarrolló toda una teoría concibiendo que la mayor velocidad que existe es precisamente la velocidad de la luz. Y propone que la luz tiene masa, se curva de los campos gravitacionales fuertes. Y todos estos eventos pues han sido comprobados. Hawkins, a diferencia de Einstein, Hawkins era muy creyente de los eventos probabilísticos. Einstein, a cambio, pensaba en el determinismo. El determinismo es cuando yo cojo, por ejemplo, 10 monedas y las suelto donde estoy, tengo la certeza absoluta que todas van a caer. Eso se llama determinístico. Sé que nazco y tengo que morir. Aquí no vale que yo quiera o no quiera. Eso es determinismo. Entonces uno te dice, creo que eso para qué se preocupa tanto, para qué se mata tanto si todo tiene que morir. Otra gente propone a cambio que mientras tanto nos dediquemos a beber, como hacía, pongamos Omar Khayyam. Tomar vino, mientras más se pueda. De todas maneras, dentro de estas concepciones, Einstein es determinista, Hawkins es probabilístico. Y Einstein tiene una frase muy famosa cuando se agarró con su maestro, precisamente por su no aceptación de los efectos probabilísticos en física, y le dice que Dios no juega los dados. Y Hawkins va más allá y dice, Dios no solamente juega los dados, sino que te los coge, los sacude y los tira lejos para que tú no los veas. De todas maneras, era un recuerdo sobre el día Pi. Y poca gente sabe que se llama el día Pi porque es el día 314, mes 3, día 14. Pero que el valor de Pi es precisamente 3.14. Es algo que ya se ha ido institucionalizando, cada vez lo promovemos más. Y por eso quise hacerles ayer un pequeño repunte del genio inglés y el genio alemán. Dentro de nuestro trabajo académico, entonces nosotros también empezamos unas bases en el mundo de la cinemática. Vuelvo a recordar, estudios del movimiento sin importar las causas. Solamente es de interés para nosotros cuáles son las relaciones entre el espacio y el tiempo. Qué rapidez lleva, qué distancia recorre, qué aceleración experimenta, en qué tiempo se hizo. Ese es básicamente el mundo de la cinemática. Y ahí vimos que había movimientos rectilíneos, movimientos curvilíneos. Hicimos análisis sustanciosos de muchos de ellos. No digamos que todos, pero sí de muchos. Pasamos al campo de la dinámica, que es donde estamos. Y precisamente empezamos desde los antiguos, cuando se hablaba de la palabra ímpetu, de la palabra cantidad de movimiento, de la palabra momento lineal, una P, equivalente a masa por velocidad. Ese término se volvió muy importante en el mundo de la física actual. Ya les decía, la conservación del momento lineal es una de las leyes sagradas de la naturaleza. Es tan sagrada que si en algún momento se siente que algo no da, empiezan a conjeturarse uno la posibilidad de que hayan algunas partículas o algunos eventos extras que son los que están deformando el sistema. Y en efecto, esas propuestas han sido validadas con el descubrimiento de nuevas partículas.
En el mundo de hace 100 años aproximadamente, solamente se hablaba de electrones y protones. Por los lados de 1911, ya con los trabajos de Rutherford, empezamos a hablar del núcleo atómico. Por la época del 30 descubrimos los neutrones, tan pesados como los protones. Y básicamente toda la estructura atómica se debía a los electrones, pero de la última capa. Los electrones que están internos, entre comillas, no intervienen tan maravillosamente como los externos, que se encargan, por ejemplo, de producir materiales conductores, materiales aislantes. Y vimos que con algunas impurezas, por ejemplo el silicio, que es el elemento mágico, gran componente de la corteza terrestre, un 70%, ese silicio, esa arena, básicamente la mezclamos con elementos del grupo 3 o el grupo 5 y tratando de ajustar siempre la ley del octeto. La naturaleza tiene una gran atracción por la ley del octeto, siempre día 8, así que es musulmana. Entonces, algunos elementos, pongamos el silicio que es del grupo 4, si se dopa con elementos del grupo 3, quedaría con 7 electrones, quedaría un hueco para ajustar los 8. Ese hueco se comporta como sustancias positivas. A cambio, si se dopa con uno del grupo 5, por ejemplo fósforo, tendríamos un electrón de más. O sea, serían los 8 las del octeto y quedaría uno sobrando. O sea, serían sistemas comparables a los metales. Esas mezclas de positivos con negativos, o sea, materiales de tipo P con tipo N, debidamente acomodados en formas, por ejemplo, positivo, negativo, positivo, o negativo, positivo, negativo, fue la primera base para desarrollar los transistores, que luego aprendimos a mezclarlos y sacamos las pastillas lógicas, la tarjetería, y gracias a eso logramos socializar el computador, la tablet, los equipos, a todo se volvió, a través del Valle del Silicio, se volvió una gran revolución. El transistor revolucionó la ciencia. Las tarjetas lógicas han revolucionado la economía. O sea, el mundo ahora es cada vez más poderoso y más pequeño. Simultáneamente, pues obviamente se han desarrollado muchos software, estilo, por ejemplo, redes neuronales. Vamos con Internet de las cosas. Bueno, hemos avanzado y seguiremos avanzando significativamente. Ahí más ahora, pues, con toda esta técnica de la minería de datos, fábrica de datos, big data, etcétera, tomar y tomar datos. Dentro del desarrollo que venimos haciendo, entonces pasamos a estudiar las fuerzas eléctricas, las fuerzas gravitacionales, y en la charla anterior estuvimos desarrollando un tema dedicado a las fuerzas elásticas, de las cuales quiero compartir un pedacito para avanzar, donde decíamos que los materiales son elásticos, como somos nosotros. Dice que aquí estoy moviendo mis ojos, moviendo mi cabeza, mi nuca, porque soy elástico. Tengo elastina en mis músculos, igual que ustedes. Ese material permite que si al hacer así, se me forma el cuello, al volver acá, recupero la forma original. Y no tengo que estar poniendo las manos para hacerle un jaleo, no. Él se deforma, o sea, experimenta una elongación o una contracción, pero al volver a mi posición normal, al cesar esa deformación, el sistema vuelve otra vez y se recupera. Entonces vimos que, por ejemplo, los edificios deben ser elásticos, los puentes deben ser elásticos, los seres humanos somos elásticos. Y obviamente que estamos hablando entre los límites de elongación del material. Y allí yo cojo un resorte y lo estiro demasiado, pues ya sé que ya no se recupera. Igual pasaría a un edificio, una columna que está hecha, por ejemplo, para resistir 30 toneladas, le coloco 50, pues comenzará a empezar a comprimirse hasta que al final se va a abrir y se revienta. Es completamente normal. Es lo que pasa en las estructuras mal hechas al cabo de los años. Por eso apareció un concepto nuevo que se llama el concepto de, llévalo aquí en este, esfuerzo mecánico o fatiga de un material en la fuerza por unidad de superficie. Ese concepto es fundamental. También es concepto como de presión. Se ve que si la superficie es muy pequeña, entonces el esfuerzo va a ser muy grande. Entonces, pues les comentaba, si la mamá les pega con un tenis, pues es un camón maluco y puede que le quede la cicatriz un rato. Pero si les pega con un tacón, le está peligrando la vida. Porque fíjate que mientras más pequeña sea el área, entonces el esfuerzo
o la fatiga es mucho mayor y por eso rompe. Uno coge una pared y en forma, si se ha hecho un curso de física, sabe que esa punta va a permitir romper la pared y puedo clavar, palabra muy útil para manejar cuadros, por ejemplo. Entonces, ese detalle es muy importante, la palabra fatiga. Por los que quieran saber, el Newton, por ejemplo, sobre el metro cuadrado sería el nombre de Pascal. Y vimos que habían varias formas de expresar la ley de Hooke. Uno era, por ejemplo, hablando de que el esfuerzo es directamente proporcional a la elongación o a la deformación. Esa es una forma, digámoslo así, muy coloquial de ver esto. Quizás recuerden esta expresión, la ley de Hooke. Se puede ver de dos maneras. Una manera básicamente es recordando esta expresión. Este era amarillo. El esfuerzo es directamente proporcional a la deformación y esa constante proporcionalidad se denomina módulo de Joule. Esas constantes hay que buscarlas en tablas. Se puede meterse ahorita. Cuando yo les digo a usted, vamos a hacer una columna de acero, usted ya sabe que el acero tiene un módulo de Joule, que consultado la charla anterior, nos dio el orden de 2 por 10 a la 11. Pero si lo fuéramos a hacer de cobre, pueden buscar y por decir algo, no tengo valor acá, no me lo sé, por ejemplo, que fuera 3 por 10 a la 9. El acero es un material excelente para trabajar construcción. De hecho, el mundo hace grandes inversiones por buscar todo este tipo de minas, porque es que es muy importante. Y otra forma posible, el light de Hooke, es esta que tengo aquí en amarillo. La fuerza es directamente proporcional a la elongación, o sea, cuánto se estiró, cuánto se cogió. Puedo utilizar X o puedo utilizar delta L, indicando que se estiró cuánto o se encogió cuánto. Y esa es una constante de proporcionalidad. ¿Cómo se determina? Fácil. Le aplico un resorte, una fuerza, por ejemplo, una masa cualquiera. Entonces, masa por gravedad es igual a K por X. ¿Y usted qué hace? Mide cuánto se estiró. Y ese valor de K que le quede nos da la medida del material. También propuse en la charla anterior y hicimos el cálculo de la fuerza elástica en un resorte. Y como último ejercicio hicimos una propuesta de calcular con una barra de acero algunas cosas, un ejercicio que habíamos dejado para hoy, para la casa, perdón. Y lo primero que va a hacer es que si nos decían que era de acero, pues se tiene que irse para la tabla y buscar qué es el acero. Entonces los compañeros encontraron que el acero tiene un módulo de Joule impresionante, del orden de 2 por 10 a la 11. Habían encontrado 20 por 10 a la 10, que lo tradujimos en 2 por 10 a la 11. Ahí están las formulitas para que las hicieran. Y hoy queríamos comenzar un tema muy importante que se llama el tema de la fricción. Ya les decía que la fricción, también llamadas fuerzas de rozamiento, son fundamentales, pero también pueden ser perjudiciales. Por ejemplo, si mis músculos, perdón, aquí mis huesos, en las articulaciones, empiezan a presentar acá mucha fricción, o sea, cuando usted siente que le traquean permanentemente, o que a usted le falta líquido sinovial y entonces cualquier movimiento, usted siente dolor, estamos en problemas. La naturaleza nos ha dotado de la capacidad de rotar, yo hago esto sin ningún problema, soy muy elástico, me encanta jugar micro y lo puedo hacer sin ningún problema, porque todavía tengo un líquido sinovial, tengo unas articulaciones y esa fricción que se genera todavía se favorece por los aceites que tenemos. Entonces, la fricción es fundamental, pero en una máquina, les decía, si yo voy a llevar un vehículo en segunda, hasta desde aquí hasta pintada, pero más seguro es que no llega, porque sé que si el motor va en segunda, hay una fricción muy grande, estamos aplicando un cambio de fuerza, el motor se va a recalentar y el motor se va a quemar. Entonces mire que es fundamental mirar en qué momento las fricciones son útiles. Un motor, uno conoce un pistón hace este movimiento, ¿por qué le pasa al pistón si se queda sin aceite? Ya raya el mecanismo y ese rayón hace que se detenga y se paralice y se puede matar. Otro ciclista, pongamos que le pase esto, sería peligrosísimo. Vehículo, por decir que el tipo vaya 100. El sistema perdió toda la capacidad de aceite y se frenó. El vehículo queda detenido instantáneamente. Eso podría ser fatal para... En un kart también puede ser fatal, pero al menos son 4 ruedas. En un motociclista son 2. Ten mucho cuidado. Entonces, la fricción es muy útil, pero también puede ser perjudicial. Yo no puedo caminar si todo el piso de mi casa es enjabonado,
sabemos la dificultad que presenta. Por eso en todos los servicios se coloca ya el piso wet, piso mojado, mucho cuidado. Si es dejado, no, con más razón. Si está con cera, con más razón. ¿Cuál es la justificación? De que mientras más pulido esté, más difícil la fricción. De la fuerza de fricción es necesaria para desplazarnos. La fuerza de fricción es fundamental en nuestros comportamientos. Entonces, y le pido colaboración a alguno de los compañeros, compañeras que nos quiera leer ese parrafito donde dice fuerzas de fricción. Enseguida yo lo amplío. Yo le colaboro. Hágale, mijo. También se conocen como fuerzas de rozamiento. Este tipo de fuerzas es fundamental para entender cómo nos desplazamos, cómo nos podemos mover en superficies húmedas, lisa o en hielo. También nos orienta a saber más del movimiento de los parapentistas o los surfistas. Tener pisos antideslizantes en el hogar es muy importante para evitar accidentes caseros. El rozamiento se genera como una consecuencia natural del contacto de dos superficies que no son perfectamente lisas ni llanas o que presentan en su estructura externa algunas rugosidades, muchas de las cuales corresponden a los mundos microscópicos. Hay fuerza de fricción cuando los vientos acarician las nubes o en el espacio en que, en que patinamos o caminamos por la Quinta Avenida de Nueva York, o cuando estamos descendiendo emocionados en un paracaídas. Muchas gracias. Entonces, mire qué tan importante. ¿Por qué existe el paracaidismo? El parapentismo, porque el aire hace fricción. Si el aire no tiene ninguna fricción, ¿para qué día les vamos a soltar de un paracaídas? Sería derecho. Entonces viene también el hombre con la experimentación, ha ido avanzando. Viene todo lo que se ha adelantado con los paracaidistas. ¿Cuántas misiones de guerra a través de esto? ¿Cuántos salvamentos en circunstancias difíciles? Gente especializada, operación jungla, operación rescate, etcétera. Fundamental. Obviamente, que si yo no me dejo llevar solamente por la emoción y no escucho a los que tienen experiencia, sabemos de que un viento, así como es capaz de llevarme durante kilómetros y kilómetros y ya en los rumbos desconocidos, también ese viento me puede matar. Estos parapentistas aún expertos, cuando les cogen ciertas corrientes de aire, uno queda prácticamente en un remolino y puede ser estrellado frente a una roca, frente a unas líneas, etcétera. La fricción es fundamental. Los baños de nuestras casas deben ser con baldosa antideslizante. Baños muy bonitos y muy pulidos son un peligro social. Nos podemos quedar muy fácil, medianamente mojado. Cuando se han tenido experiencia con el hielo, cuando uno va a las altas montañas, en época de invierno, y aparece el hielo, eso es una experiencia muy compleja, porque tenemos que caminar sobre superficies que no son fáciles. De hecho, uno no tiene forma de coger nada porque es fricción casi cero. Es como si no hubiera roce. Sin embargo, hay gente especialista en patinar en hielo. Los espectáculos bien bonitos de patinaje en hielo, es bonito. Unas formas especiales para ir cortando y generando algún tipo de fricción. La gente que vive en esas condiciones inhóspitas, gente muy tenaz, de que aprendió algunas condiciones, digamos que han desarrollado técnicas para vivir soportando el sol, más que el sol, los reflejos, que por toda parte donde se mire en una superficie que es casi un vidrio, se va a dar. Cuando estas condiciones extremas se dan en las grandes autopistas del mundo, digamos de Suecia, Estados Unidos, el transporte se interrumpe. Pueden haber capas de 30, 40 centímetros de hielo, de nieve, lo cual genera pues un conflicto para uno desplazarse. La fricción, repito, es fundamental para yo poderme mover. Si estoy en un pantalero en mi carro, se queda dando vueltas, no será capaz de salir. Hay que ponerle piedras, echarle cascajo para poder que haga fricción. En Fórmula 1, el gran campeonato de Fórmula 1, si, si está lloviendo, hay un tipo de llantas. Si está en verano, hay un tipo de llantas. Cuando hay mucho calor, luego vamos a inflarlas al máximo porque el calor aumenta el volumen y lo puede estallar la llanta. Si hay mucho frío, entonces las comprime, entonces tampoco va a desarrollar. O sea, es todo una estrategia. La Fórmula 1 es una estrategia de tecnología, de fuerzas de fricción. Cómo tener intuición para cambiar una llanta en el momento apropiado. Después de que estar en pits es demorarse en los grandes campeones 8, 9 segundos máximos. Y en 9 segundos echarle gasolina, echarle huevos dicho, y animal y hasta tomar chocolatina. Eso es impresionante.
Ahora, ¿de qué depende la fricción? Ese próximo renglón es fundamental. La fuerza de fricción depende de dos valores. Un primer concepto, depende de la naturaleza de las superficies en contacto. O sea, si yo deslizo mi mano sobre una mujer que me agrade, entonces siento que de piel a piel es una naturaleza suave. Pero si agrego mi mano, por ejemplo, frente a un montón de arena, siento la diferencia. Si la arena es liviana o si es gruesa. Entonces mire que la naturaleza de la superficie es fundamental. No depende del área. Eso es una cosa importante. No depende del área, sino de qué está hecho el material. Si es madera con respecto a pavimento, si es madera con respecto a caucho, si es caucho con respecto a pavimento, si es metal con respecto es siempre naturaleza y además de la fuerza normal, o sea, la reacción que experimenta el plano. Aquí tengo dos figuras y vamos a ver la primera. La primera figura, sabemos que hay una acción que es el peso. Sabemos que el peso es masa por gravedad y la normal es la reacción natural, una fuerza en sentido contrario de la misma magnitud. Listo. ¿Qué es la fuerza de fricción? Entonces va a depender entonces de dos valores, de la naturaleza, la cual la da el mu sub r, y la normal que la da en este caso masa por gravedad. O sea que la fuerza de fricción, cuando yo voy a desplazar un cuerpo hacia la derecha, debo vencer la fuerza de fricción que se va a presentar en dirección contraria. Esto es natural. Y vamos a ver que al principio es difícil mover un cuerpo, como si el cuerpo estuviera pegado literalmente al piso. No es fácil desplazar una partícula del piso. ¿Por qué? Porque la fricción, esas fuerzas microscópicas están precisamente ahí pegadas, casi que teniendo, y bueno, no, no te permite que te muevas. Entonces, si la fricción es por decir algo, 8, y yo le aplico 8, digamos que la dejo en el límite, como si lo estuviera moviendo por movimiento el uniforme. Pero si aplico más de 8, pongamos 10, 15 o 20, entonces venzo la fricción y con lo que sobre la acelero. De la gráfica a la derecha nos ilustra que esa F debe ser mayor que la fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción es simplemente un coeficiente por la masa por la gravedad. ¿Por qué puse ese menos? El menos solamente existe como una interpretación, que quiere decir que se opone a el movimiento. Es una fuerza contraria a donde yo me estoy desplazando. O sea que yo me muevo para la izquierda, entonces la fricción se va a dar hacia la derecha. Siempre en dirección contraria. Bien, entonces ahora bajamos un poco y miramos algo importante. Aquí pueden percibir dos detalles. Que puede ocurrir que una superficie sea lisa. ¿Cuándo es lisa? Por ejemplo, en el hielo. Por ejemplo, si el piso es casi una cera o está muy enjabonado, el piso uno dice está liso. Cuando digo que algo está liso, entonces estamos hablando de un sistema que es prácticamente fricción igual a cero. Entonces le dice, vamos a hablar de un plano liso. Significa hablar de un coeficiente de fricción nulo. En ese caso no habría fricción y sería solamente dos fuerzas, la normal y el peso. El peso nunca se va a quitar, siempre va a estar ahí mientras estemos, se quita la superficie de la Tierra. Pero ¿qué ocurre si un cuerpo se está moviendo? Que hay un detalle muy especial, yo insisto mucho. Cuando una partícula se está moviendo, entonces es difícil al principio, pero una vez, todos sabemos la experiencia, vamos a mover un carro, necesitamos 10 personas, todos bregándole. Una vez que el carro se logró mover, ya podemos quitar personas. Ya puede ser que entre 6 lo sigan moviendo, porque la fricción dinámica o cinética es mucho menor que la estática. La estática es cuando está pegado al principio. La estática es cuando tengo que hacer mucha fuerza para quitarle esas fuerzas microscópicas que me permitan que lo haga avanzar. Entonces, en el mundo de la practicidad, en el mundo de la experiencia cotidiana, entonces vamos a manejar esta idea que tengo acá. El coeficiente de fricción estático es mayor que el coeficiente de fricción dinámico, otro lo llaman cinético. Otro compañero o compañera que nos lea el parrafito, cuando el cuerpo está en reposo, solo para realimentar esta idea. Carlos nos quiere colaborar otra vez. O Stefan, ¿quién nos quiere colaborar con esta lecturita? Cuando el cuerpo está en reposo.
le digo, profe. Cuando el cuerpo está en reposo y se desea desplazar, lo primero que hay que vencer es la fuerza de Un fricción poquitico más estática. durito, por favor. Sebas. Listo. Cuando el cuerpo está en reposo y se desea desplazar, lo primero que hay que vencer es la fuerza de fricción estática y para ella existe un coeficiente de fricción estático. Cuando ya se presenta el movimiento, la experiencia nos muestra que aunque el rozamiento sigue existiendo, se presenta una fuerza de fricción dinámica, para la cual existe también un coeficiente de fricción dinámico. Ese término se llama mu. Es mu, New, exacto. Mu. Ujú. ok. Se concluye entonces que en el desplazamiento de un cuerpo de una cuerpa sobre una superficie se presentan dos coeficientes de fricción entre ellos, pero no simultáneamente, y los experimentos muestran que news es mayor a newt. Por eso, tengo que hacer la interpretación. Mu estático es mayor que el mu dinámico. O sea, el coeficiente de fricción estático es mayor que el dinámico. La razón, porque le repito, todos saben, dice el abuelo, vamos al escaparate. Y empieza usted y dice, no es capaz. Pero una vez que entre dos o tres voy en el escaparate, mire que ya sostener el movimiento ya es muy fácil. Pero al principio moverlo es muy difícil. Vamos en un camarote, empiezan todos, pero medio lo movieron y ya la fuerza de fricción sigue existiendo, pero es más pequeña. Por eso siempre valoramos esta diferencia. Igual va a pasar, ¿cierto? En el primer momento que usted está, digamos, en el avión, pensando si se tira o no se tira para hacer el paracaidismo, digamos, en ese momentico, hay un coeficiente de fricción, pues que es el rosa ya natural. Pero una vez usted se suelta, el sistema comienza a ser dinámico. Y obviamente que la fricción va a ser un poco menor. Pero obviamente que ya la experimentación pues, nos ha enseñado que una persona en un parapente puede hacer grandes recorridos, puede experimentar grandes gritos y le da mucho miedo. Pero es una experiencia que es muy agradable y que le permite pues tomar ciertos nervios para seguir el curso sin ningún problema. Entonces recuerden, si el plano es liso, entonces tengo las único par de fuerzas, la que tengo a la izquierda, normal y peso. O sea que normal es igual a masa por gravedad. De teórico vamos a ver que si es un plano inclinado, entonces está distinto. Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio para ilustrar este problema. Entonces dice nuestro corresponsal, el bloque anterior, o sea, la figura que tenemos allí, ese bloque, el peso es, perdón, la masa es 80 kilogramos. Y nos dan los valores de los coeficientes de fricción estático dinámico, o sea, mu sub S y mu sub D. Obviamente que es mayor el mu sub S, o sea, el estático. Entonces, la pregunta es, evaluar la fuerza mínima que se debe aplicar para mover el cuerpo, luego ya la fuerza cuando está moviendo y proponer una fuerza para esto. Entonces, caso A, con la ayuda de ustedes en las calculadoras, me colaboran por favor. Entonces, primer ejercicio, ¿cuál es la fuerza mínima que debo aplicar para que esto funcione? Entonces, recordemos que tenemos un valor que es mu por la normal. Y la normal es mg, entonces me ayudan, reemplacemos. El mu estático, que es este, voy a poner aquí una S para que se distingan, por masa por gravedad, entonces sería 0.6 por 80 por 9,8. Aquí tengo esta propuesta, solamente ustedes me la ratifican con sus calculadoras, si es o no. Muchos de estos cálculos los hice en Excel, entonces cuando hay algunos valores, sobre todo de ángulos, pueden tener algunos cambios. Sí, profesora. Muy bien. Entonces, ¿qué me interesa? ¿No? Más que el signo menos. Dice, ¿cuál es la intensidad? Entonces, la intensidad es 470. O sea que si yo cojo entre todos nosotros, lográramos hacer una fuerza de 300, ¿qué pasaría? No seríamos capaces de moverlo. Si la hacemos de 450, no alcanzamos. Si la hago de 500, digo, claro, con 500 puedo, porque con 470 venzo la fricción y me sobran 30. Pero si aplico exactamente 470.4, ¿qué estoy haciendo? Lo tengo en todo el límite. Entonces, empiezo a irlo llevando. La fuerza mínima que yo voy a aplicar es 470.4. ¿Qué pasa si se está moviendo? Pues si está moviendo, lo único que cambia es el coeficiente de fricción, entonces ya sería el coeficiente de fricción dinámico. Entonces lo mismo, como ya lo dieron, sería 0.4
por 80 por 9,8. Me colaboro con la operación, no lo estoy proponiendo de forma directa. Entonces, cuando está moviendo, yo espero que después de que se mueva, la fuerza que aplicamos entre todos sea mucho menor. En este caso, la propuesta es el valor que tengo ahí. Ustedes me ratifican si sí o no. Punto 4 por 80 por 9,8. Calculadoras trabajando. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que una vez que se esté moviendo, entonces dice el siguiente ejercicio. Proponga alguna fuerza que permita hacer eso. Claro, cualquier fuerza que sea superior a 313 sostiene el movimiento. Aquí proporciona 400, pero si quiere proponer 500, no hay ningún problema. ¿En qué se gasta esa fuerza? Lo que yo le aplico, le resto la fricción del terreno y me quedan 88,4. Ya aplicamos un concepto sencillo, ley de Newton, la segunda ley de Newton. Aquí es igual a aceleración a fuerza sobre masa. Los que tienen calculadora me dividen 86,4 sobre 80 y nos da 1,08 metros sobre segundo cuadrado. Entonces miren que es muy interesante ese primer aporte en esta esencia. Vamos a hacer un descanso de unos 4 minuticos y volvemos entusiasmados a disfrutar del plano inclinado y todas sus bondades. Y ahorita hablamos de algunos comerciales. Entonces descansemos que ya nos faltan unos segunditos y volvemos en 4 minuticos.